El cazador de mitos de Freddy Alexis. Hola, ¿qué tal amigos? Noche 6 del mes del misterio, del mes del miedo. Estamos en una nueva edición de Cazador de Mitos. Quiero agradecerle a todo el mundo que se está uniendo al chat. Compartan esta transmisión, denle like al video, activen las notificaciones y obviamente tenemos un tremendo invitado que es mi amigo Rodrigo Fuensalida y además también, por supuesto, tenemos una sorpresa para todos aquellos que son seguidores del tema OVNI y que entienden de personas que saben mucho de esto. Así que quiero mandarle primero un abrazo a Camilo Rojo, a nuestro miembro del canal Jerez Moncada, a también por ahí a Rodrigo Arias, también a Liquid 20, por ahí veo a Carmen Gloria Guidias Boone, también está, uy, hay harta gente, a Giovanni Jaide también, a Méstica Pintor, a Sandra González, a Luis, Cristóbal Sepúlveda, Mauricio Fredes, Jack Bauer, Ufolito, Héctor Quesada, Paula, Rodrigo Canales Rojas, Jimena Vidal, por ahí veo, bueno, Sonia Lazor, Cristian Marcelo Alvarado, a Sandra Piru, otra miembro del canal, Jorge Cabello, Dusuel te entrena también, un abrazo a señor Dusuel, a Dixie, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Dixie? Bueno, veo harta gente, gracias a todos los que están compartiendo, a Sergio Vargas, otro miembro del canal, a JP, y Fabián, me estoy perdiendo, Víctor, Hanna, a De Esdras, Marian 77, Héctor Burgos, Elizabeth, Seba Venom. Tenemos bastantes amigos del canal aquí, expectantes. Bueno, de verdad, Carlos, dice qué tal. Quiero partir con algo. Hoy es un día 13 de octubre y hace 108 años, el 13 de octubre de 1917, bajo un cielo nubladísimo, encapotado, diría yo, cerca de 70.000 personas se reunieron en un campo llamado Cova de Iria, en el pequeño pueblo de Fátima, en Portugal. Esta gente había llegado desde todos los rincones del país, campesinos, curiosos, sacerdotes, médicos, incluso hasta periodistas escépticos llegaron al lugar. Y todos esperaban ver lo que durante meses 3 niños pastores decían que iba a suceder. Un milagro, una señal del cielo. Y adivinen qué, fue justamente el momento cuando ocurre lo impensado, cuando ocurre lo imposible, cuando ocurre lo insólito. Las nubes se abrieron, el sol, según miles de testigos, comenzó a temblar, a girar, a lanzar destellos de color sobre la multitud. Algunos dijeron que parecía caer sobre ellos y otros que el suelo y su ropa empapada se secaron en segundos. Hubo incluso quienes se arrodillaron rezando, llorando, mientras otros huyeron aterrorizados. Esto es lo que se conoció como la danza del sol, que fue considerado por la Iglesia como el milagro que confirmó las apariciones de la Virgen de Fátima. Pero con el paso de los años empezaron a surgir nuevas preguntas. ¿Fue realmente una intervención divina o se trató de un fenómeno atmosférico desconocido, una ilusión colectiva o algo más, algo relacionado con los ovnis? Por supuesto que hoy algunos investigadores contemporáneos proponen hipótesis que van desde halos solares y parhelios hasta manifestaciones de conciencia colectiva o incluso fenómenos de tipo ufológico donde la realidad y la fe se dan la mano, ¿cierto?, entrelazándose en un misterio nuevo. Más de un siglo después, el caso de Fátima todavía divide opiniones y sigue despertando una fascinación como en un primer día, porque detrás de este relato religioso hoy hay un suceso que es visual, físico, compartido por miles de personas, un evento que trasciende toda explicación simple y que de una forma u otra nos lleva al límite entre lo sagrado y lo inexplicable. Hoy día, en este episodio de Cazador de Mitos, quisimos dar la bienvenida a esta nueva Noche del Miedo, capítulo número 6, adentrándonos en esta pequeña introducción hablando de un fenómeno luminoso, su contexto histórico, sus interpretaciones científicas y espirituales, y en cómo esto que sucede hace 108 años atrás marcó de alguna forma para siempre la historia de los encuentros entre el humano y lo divino. Así que acompáñenos hoy, vamos a estar con mi gran amigo Rodrigo Fuensalida y con una sorpresa para hablar sobre un tema que nos gusta a todos,
los objetos voladores no identificados, los UAP, lo inexplicable, como le quieran llamar. Hoy estamos con el misterio en día lunes. Vamos entonces a agregar a pantalla a mi querido amigo Rodrigo Fuenzalía. Don Rodrigo, ¿cómo está, señor? Bien, 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 estimado Frei, en un programa muy interesante y que tiene también unas connotaciones históricas por el invitado, ¿no? Tremendo, tremendo, por supuesto. Tenemos un invitado sorpresa. Sí, sí. Estas cosas son realmente importantes. Las buenas cosas parece que aparecen cuando menos uno lo estimula, ¿no? Por supuesto. El invitado nuestro, inclusive, nos va a hablar desde un autobús, porque va a estar arriba del autobús y se escucha un ruido raro, pero ya me confirmó hace unos minutos, le dije, te llamamos en 5 minutos, y eso, creo que habría que partir esta conversa de este día tan importante, Fátima, y todo lo que implicó la visión, ¿no? de la famosa danza del sol, la investigación de justamente nuestros amigos investigadores portugueses. Entonces, yo creo que sería importante poder invitar ya a este gran invitado. Adelante, por favor. Y muy cierto tú lo que acabas de contar. Porque es histórico por el hecho de que después de muchos años, por primera vez va a conceder una entrevista el gran José Antonio Neus. ¡Wow! Periodista que fue coordinador mundial de la MUFON. Exacto. Fue parte del panel que escribió el famoso briefing document por la coalición internacional del MUFON, el CUFOS y el FUFOR, impulsado por Lord Rockefeller, este documento que llegó a manos de senadores, militares. Él también fue el productor internacional de OVNI. Y bueno, tiene una cantidad de anécdotas maravillosas. Es un hombre premiado por su labor incluso. Exactamente, fue premiado por su labor y fue considerado el ufólogo de Estados Unidos, el mejor ufólogo del año 93, en un congreso allá en Miami, me acuerdo. Vamos a llamarlo ahora en este instante. Él tiene un anecdotario maravilloso. A ver si se escucha. Don José Antonio Neus, a lo histórico. Vamos con él. Vamos, que se puede. ¡Ahí está! A ver. ¿Toño? Sí, acá estoy. Excelente. Ya estamos. Estoy esperando el tren, pero mientras lo espero, mejor afuera, de hecho. Eso. Un poco ruidoso la calle, pero. Excelente. Buen camino. Excelente. Ya estamos al aire acá. Te presento a mi gran amigo, el John Kill chileno, Frei Alexis, que está justamente del otro lado del micrófono. Está feliz por tenerte acá en el programa. Mucha gente conectada, todos así. ¡Wow! El retorno del gran Antonio Neus. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Frei, para que saludes, Antonio. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Toño. Para mí es un orgullo contar contigo. Hace muchos años que quería saber de ti y qué bueno que podemos contar con alguien que conoce de este tema profundamente, como nadie. Exacto. Adelante, sí, Toño. Yo soy como un libro de historia en este tema. He estado medio retirado en los últimos años, pero lo que sé, lo sé, pues de tanto, sí, más de 50 años ya en este tema. 50 increíble, años, de hecho. Increíble. El artículo se publicó en el año 77, así que... Tú comenzaste, Toño, tú comenzaste porque tú fuiste a esa famosa audiencia de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, eso fue un poquito después. Yo comencé cuando mi hermano, a pesar de que yo no estaba metido en el tema OVNI, pero por alguna razón me mandó los recortes del Mercurio, esos de primera página del caso. Y estaba recién empezando yo mi carrera periodística en Estados Unidos, y justo en el kiosco de la esquina donde yo vivía, que era el East Village, que se llama ese barrio, encontré un diario que se llamaba New York Daily Planet, así como el de Superman. ¡Claro! Alternativo. Y tenían una sección de ovnis. Dije, este caso está buenísimo. Y lo escribí, pues lo adapté el artículo del Mercurio y fui nomás porque, ya sabes, revistas grandes, hay que tener contactos y todo eso. Pero esta era como un diarito del barrio.
fui nomás a la oficina que quedaba ahí cerca de mi casa y ese fue el famoso Mike Blackman, que después escribió el libro Alien Rock, que es el mejor libro, el único libro casi que hay de todos los rock and rolleros que tuvieron casos ovnis. Y yo lo ayudé a editar ese libro, y de hecho hay el caso ese de la cantante chilena en el norte, Gloria Benavides. Perfecto. Gloria Benavides, sí. Era de música, ¿no? Tremendo. Bueno, pero eso fue unos años después. Y al Qué poco tremendo. tiempo ya me hice amigo de Blackman, y después conocí a Coleman Poinkevinsky y a otros, pero en ese momento justo yo llevaba, no sé, nada más que unos meses en el tema, cuando hubo el famoso anuncio de que iba a haber una audiencia de ovnis en las Naciones Unidas. Y ese fue el primer evento ovni al que yo asistí, totalmente oficial. Porque mira, oye, José Antonio, ¿sabes? Bueno, yo estuve 2 años investigando el tema ovni allá mismo en Estados Unidos también, en la costa de Washington, estuve en el Monte Rainier y todo. ¿Y sabes tú quién? Yo no sé si te acuerdas, pero yo creo que hay una persona que se acordó de ti, que es el creador del NUFORC, Patrick Davenport. 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 Sí. Y él creó el mapa donde aparecen en el mundo todos los avistamientos. Y yo le conté que yo era de Chile. Me dijo, José Antonio Uneus, me dijo. Mira, lo primero que me dijo. Toño Uneus, me dijo. Creo que a Davenport... Sí, yo lo vi la última vez a él cuando yo, antes de mudarme a Phoenix, cuando me dieron ese trabajo con la revista Open Minds. Rodrigo tiene copias, te puede mostrar. Yo antes estaba en Washington, en la zona de Washington, en Virginia, no el norte de Virginia, pero suburbio de Washington. Y ahí con mi amiga, que era la Sandy Wright, que de hecho fue a Chile a ese evento de las ciudades. ¿Te acuerdas, Rodrigo, del evento de las ciudades? Sí, maravilloso. Sí, Sandy, un 10. Y me parece que este hombre, Pete Davenport, fue justamente a almorzar una vez. Ahí yo estaba trabajando un poco para Sandy, y ahí me acuerdo que conversábamos y todo eso. Eso fue naturalmente hace muchos años atrás. Pero imagínate, yo estuve el 2021, 2022, 2023, y Pete Davenport se acordaba de ti, incluso cuando yo le comenté que yo era de Chile. Y porque yo hice el recorrido. Sí. Claro, yo hice el recorrido de John Keel, digamos, bueno, yo soy fan de Keel, y yo hice todo el recorrido porque empecé por California, Mount Shasta, después Mojave, el Giant Rock, me fui después a los petroglifos de Utah, después partí a Des Moines, estuve en el Monte Rainier, estuve en el Mount Adams, después partí para Roswell, fui al área 51, de ahí me tiré por West Virginia porque me fui a ver lo del Mothman. Y una de las cosas más increíbles cuando entrevisté a Davenport fue que se haya acordado de ti, y dije, pero qué increíble, este hombre marcó historia. Sí. Y sabes que yo era muy amigo de Keel. Yo a Keel lo conocí muy bien. Qué increíble. Los comienzos de mi carrera ufológica fueron en Nueva York. Después me mudé a Arizona. Pero en Nueva York, entonces, Keel era uno de los escritores más conocidos, ¿no? Estaba un poco olvidado hasta que hicieron la película. Sí. Y él no quería publicidad tampoco, no quería, era difícil entrevistarlo, todo eso. Pero igual yo iba a los congresos fortianos con él, que hacían en Baltimore, en el Forfest, se llamaba. Y Kike era como el principal conferencista ahí. Una curiosidad, Toño, una curiosidad. La entrevista que le hizo Agostinelli a John Keel, ¿se la gestionaste tú entonces? Sí, no, yo estoy ahí también. Sí, claro. Buena. Claro que yo hice de entrevistar como de traductor, porque con razón. No hablaba una palabra inglés en una época. No, yo ahora tampoco. Genial. No, pero buenísimo, buenísimo. Esa entrevista es muy buena. Beckley, en la casa de Tim Beckley, que era el que publicaba esas revistas pop, UFO Universe, que yo también escribí para él. Y tenía otra que se llamaba UFO Review, otra que se llamaba UFO Updates. No eran muy serias, pero en esa época pues no podías escoger, no existía la internet, nada. Sí, claro. Y eran simpáticas, escribían buenos autores ahí, Kevin Randall y otros, ¿no? Sí, hay autores conocidos que escribían porque había muy poco mercado en esa época. Y oye. La revista se veía bien, primitiva, pero con todo a veces habían artículos muy malos también, sin ninguna evidencia. Pero había otros defendiendo el autor.
Bueno, yo también ahí me tocó también en Washington. También yo digamos, me encandilé con un caso que era el caso del UFO de Elk River. Y lo fui a investigar. Sí, el de Elk River, cuando dicen que cayó un ovni al río, que era como una especie de globo de fuego, digamos, que cae al río, que pasa por todo el bosque y cae al río. Y finalmente fue un bulo al final, no era real. Pues. Yo engrupí ahí, investigué. Suele pasar porque uno cree que en Estados Unidos todo el mundo es riguroso y todo, y no es así. Pues. No. No, para nada. Pues yo aprendí a la mala también, ¿no? Al comienzo uno le da el beneficio de la duda a la gente, ¿no? Si te dicen, no, mire, yo tuve tal caso, bla, bla, bla. Porque uno es nuevo, no tiene experiencia todavía en el tema, y ya pues después de un tiempo uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Hay casos no todo lo que brilla es hombre. Claro. Oye, una pregunta, mira. Ha habido un retroceso, porque en internet Sí, la basura es lo que más se vende. Sí. Sí, es verdad. Hay un retroceso, sí. Oye, Toño, te quería hacer una pregunta. Sí. Mira, ocurre que hoy día es 13 de octubre y hoy 13 de octubre se conmemoran 108 años de la danza del sol en el fenómeno de Fátima. ¿Tú considerarías que muchos de los fenómenos marianos podríamos relacionarlos directamente con el tema OVNI, solo que cambia la interpretación? Bueno, no sé qué cantidad de los fenómenos marianos hay cientos, ¿no? Y tienen 2000 años, ¿no? O qué sé yo, 500 años. Así que no te puedo asegurar todos, pero que algunos tienen, digamos, coincidencia en los dos temas, claro. Y eso lo dijo ya Vallée, ¿no? Hace muchos años atrás. Cuando creo que fue en Invisible College, uno de los libros de Vallée, él hablaba, y de todos los casos marianos, el que es más ufológico obviamente es Fátima. Tú sabes, hay el famoso libro, es escrito por los portugueses, ¿no? Fina Armada y no me acuerdo del otro autor. Joaquín Fernández. Joaquín Fernández. Y que finalmente se publicó en inglés. Yo tenía la copia en portugués, que lo puedo leer porque no hablo portugués, pero sí se lo puedo leer, ¿no? Porque es parecido. Que la había comprado en viajes a Brasil cuando hice alguna conferencia en Río de Janeiro hace muchos años atrás. Y me costó caro porque era una edición portuguesa, ¿no? Pero igual la compré. Y recién, hace unos años atrás, se publicó la traducción con prólogo de Vallée, justamente. Sí, justamente, sí. Así que ese caso, claro, es extraordinario, ¿no? Porque tiene tantos testigos, o sea, ese caso, pues ni el escéptico más férreo puede negar de que algo extraordinario pasó ahí. Absolutamente. Y además la iglesia son también muy rigurosos cuando investigan estas cosas, porque la iglesia misma desbanca muchos casos, ¿no? Claro. En Chile hubo unos casos bien sospechosos, ¿no? Sí. Villa Alemana. Sí, Villa Alemana. Me acuerdo que la llamaban la Virgen del CNI. En sí, el caso de Miguel Ángel, del Miguel Ángel y la Virgen de Peña Blanca. La Virgen de la CNI. Y después en Ecuador hubo otro caso que en el Cajas, que creo que la iglesia tampoco nunca lo avaló, a pesar de que llegaban miles de peregrinos y todo eso, ¿no? Porque cuando estos casos agarran vuelo, pues... Pero ese no tenía mucha relación con el tema OVNI. Pero Fátima sí, ¿no? Yo creo que sí. Se le puede categorizar en ambas categorías, ¿no? Eso. Oye, José Antonio, te quiero comentar. La parte religiosa, ¿no? Las profecías y todo eso, el secreto de Fátima, todo ese asunto. ¿No? Oye, Toño, te quiero comentar que tu aparición aquí en mi modesto programa ha suscitado una gran cantidad de gente, se está juntando una gran cantidad de gente solo para escucharte. Ah, qué bueno. Es como... Sí, yo hice muchos eventos en Chile, pues. últimamente con Rodrigo, antes con Ciudades, también tocó con Jorge Anflus originalmente las conferencias. Mi primera charla en Chile fue en el año 1984. Excelente. 84. Sí, 84, que hice una visita larga porque hacía muchos años que no iba, quería ver a mi padre, mi familia, y ahí empecé a averiguar qué había de ufología, y ahí creo que fue después que conocí a Patricio Varela, pues una vez que ya Patricio Varela, yo aparecía, cada vez que iba a Chile, aparecía religiosamente todos los lunes en la hora espacial. Y así yo conocí, porque será muy Toño, bueno, yo te voy a develar un secreto. Pato Varela
era tío abuelo mío. ¿En serio? Sí. No tenía idea. Sí, yo lo conocí por un tema familiar. Después me enteré que tenía programa de radio. Ya, no, claro, él tenía programas de radio de otras cosas, ¿no? Pero el lunes tenía la hora espacial, que era creo Sí, que de Mundo Espacial. noche a 1 de la mañana. Y después él me llevaba en auto y me dejaba ahí en Providencia, cerca del departamento de mis padres. Y eso Mira. todos los lunes lo hacía. Y entonces cuando ya volví el 86, porque las charlas del 84 no tenía todavía todos esos contactos, pero el 86 fue que hice junta con Courtney Andrews. Qué Y entretenido. alguien ya ha oído hablar de mí o algo y dijo, ¿sabes qué más? Yo te arreglo toda la charla, alquilo el hotel, las máquinas. En esa época se usaban máquinas de diapositivas, ¿no? Y Wow. perfecto. Y él sabía hacer las relaciones públicas. Y fuimos a todos los periódicos y salí artículos en las últimas noticias, en la segunda, en Mercurio, en todas partes. Y llegó tal cantidad de gente, la sala tenía cupo para 500 personas. Y teníamos 300 personas fuera. Así que tuvimos que anunciar que haber una segunda charla. Para que Wow. apareció en toda la prensa. Pero que tuve suerte porque fue no mucho después del famoso avistamiento ese masivo, ¿no? Del 85. Wow. Ok, el del 17 de agosto. De ahí sale la isla Friendship, pero en esa época nadie oyó hablar de eso. Era un avistamiento que lo investigó pues, la aeronáutica y todo eso, ¿no? Sí, pues. Sí. El tema estaba candente, a diferencia del 84. En el 84 había más tensión política en esa época. Sí, claro. Me tocó, me acuerdo, a una manifestación grande que la permitieron por primera vez de oposición a Pinochet. Sí. Yo fui ahí. Orgulloso en parte también, pero también yo no era muy pinochetista, ¿no? Así que... Oye, Toño, te quiero hacer una pregunta, perdona Rodrigo, a ver, me lo voy a monopolizar un ratito. Dale. Toño, ¿cuál es, o sea, si es que lo encuentras pertinente solamente, pero ¿cuál es tu diagnóstico del estado de la ufología actual, hoy? Hoy. Bueno, hay un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que con todo que ya se reabrió la investigación oficial en Estados Unidos, ¿no? Porque acuérdate que durante muchos años no hubo, pues, o sea, sabemos que cuando se veía un ovni sobre una base militar o se decolaba un avión, claro, ahí habían documentos, pero no había una agencia. La agencia, la última, había sido el famoso libro azul. Y después salieron muchos documentos, o sea que alguna investigación había, o puede que haya habido alguna investigación muy secreta, pero no era nada público. Y eso cambió pues cuando empezó este hombre Elizondo, ¿no? El famoso millonario que lo pagó el dinero ahí al comienzo, ¿no? Y ahora, como reciben plata oficial del gobierno, tienen que presentar pues todo al Congreso y tiene que haber transparencia y tienen que poner todos los datos. O sea que ahora el tema es totalmente aceptado, prácticamente. A diferencia de la época que yo empecé, que prácticamente la gente te miraba como que te falla un tornillo, ¿no? No te interesaba ese tema. No todos, ¿no? Porque había gente que le interesaba, pero la mayor parte de la sociedad lo consideraba una cosa, pero rara, no seria, ¿no? Sí. Entonces eso ha cambiado. Y el Internet, por un lado es bueno, que ahora estamos hablando por WhatsApp, todo eso, las comunicaciones que en mi época eran muy difíciles, mandar cartas a la Unión Soviética y cosas así, pero no era fácil. Y ahora todo eso ha cambiado, pero hay el problema de lo que yo llamo la basura ufológica, ¿no? Que el Internet tiende a darle vuelo a las cosas más como hace Maussan, ¿no? Y todo ese tipo de gente, ¿no? Que venden los casos más grasas, ¿no? Como dicen los argentinos, grasas, que no son buenos, pero que tengo un cadáver extraterrestre, tengo una estrella. Y si tienes evidencia física de ese tipo, tienes que ser muy cuidadoso, tiene que haber lo que llaman, hay un término en forénsica, ¿no? Que como la vida de ese objeto, ¿no? Tiene que estar bien documentada. Lo mismo hace con cosas de arte, todo eso, ¿no? Hay un término en latín, creo que no se me olvida en este momento. Y muchos de estos casos no tienen nada de eso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando andaba vendiendo el enano ese de Atacama? De Atacama, sí, el feto.
ATA. Gata, claro, y nadie sabía la historia, pues yo escribí un artículo cuando estaba en Open Minds todavía, justamente encontré lo que tú habías escrito, Rodrigo, sí, pues. y ya, Sí. y qué es lo que había pasado, porque el Greer ocultaba todo eso, como que Sí. ser apareció de la nada, Sí, ¿no? sí, exactamente. Y ahora Greer está avalando el tema de la famosa esfera de Buga también. Sí, las esferas de Colombia, sí. Sí. Mi amigo Alex Gionetti, que todos lo conocemos, no cree para nada en ese caso. Exacto. Está al lado de una fábrica justamente de drones o algo así, colombiana, ¿no? Sí. Está muy cerca. No, y la esfera es tan terrestre, cuando uno la ve, es tan así burda, que uno dice, uff, no ha aprendido Sí, todavía. Era lo mismo esas esferas, ¿te acuerdas que tenían en el museo ahí de Victoria? También. Y esas cosas, y Maussan tenía una de esas también. Y me pasó justamente una vez las fotos, y yo hablé con el ¿cómo se llamaba? El Wood, Robert Wood, que era el padre y hijo, que sacaron después los documentos Majestic, 12, todo eso, pero, o sea, que no eran escépticos ni nada, pero el Wood sí era ingeniero aeronáutico, y sabía todas las cosas del espacio. No le tomó ni un minuto de entender esas esferas. Dijo, no, esto claramente son esferas que vienen del programa espacial. Claro. Y después me puse a buscar en internet y caen por todos lados, ¿no? En los tanques de Iracina. Son tanques de combustible. Tanque de combustible, tanque de Iracina. Sí. Así es. Sí, y si lo ves, aunque no sepas los detalles, se ve que es una cuestión terrestre, ¿no? Sí. Que van a venir de otra galaxia, de otra parte, que tienen ese tipo de máquina, no me parece. Sí. Pero este es el problema, que en internet pues todo se mezcla, y lo bueno, lo malo y lo feo, todo mezclado. Así que la gente tiene que ser cuidadosa y verificar los datos. Pero, sí, claro, la rigurosidad es lo que falla. Toma tiempo, pues, a veces verificar cosas, no es fácil, depende del caso, ¿no? Pero, sí, es verdad, tiene razón. Esto sería progreso por un lado, pero también hay ese lado negativo de internet. Sí, tienes razón, Toño, sí, es la verdad. Sociológicamente ha cambiado, ahora es aceptado, eso sí, hay que reconocer. Sí, absolutamente. Y de hecho, bueno, Rodrigo está realizando un trabajo de investigación muy riguroso en la región de Magallanes también, que vale la pena destacar porque finalmente están investigando este famoso fenómeno de las luces malas de las que hemos escuchado desde el tiempo de los Reche hasta hoy. Sí, algo me contó Rodrigo. Sí, vamos a enviarle la información después de hacer un compendio de información, te lo voy a enviar para que la puedas ver. Sobre todo hemos podido tener acceso al fenómeno, lo cual te da un cierto plus a la hora de poder empezar a opinar de la manera como hay que abordar estas cosas. Pero creo que hoy día igual hay un cambio cultural que no es menor, que viene de los Estados Unidos, ¿no? Exacto, porque Estados Unidos da la pauta, ¿no? Sí. Y si Estados Unidos hace algo importante, pues el resto del mundo lo sigue, ¿no? Sí, exacto. Más o menos. O algunos no quieren reconocer eso, pero igual la influye, aunque no sean proamericanos, pero igual. Sí, claro. Mucho. Sí. Aunque no les guste, lo que se hace en Estados Unidos a nivel OVNI dicta pauta. Sí. Claro, todo el tema de la desclasificación, que Greer y toda esta gente pretenden como que Estados Unidos no ha desclasificado nada. Al contrario, pues Estados Unidos fue pionero en eso. Y justamente una de las cosas buenas cuando yo empecé en el tema en los finales de los 70 es que estaban saliendo por primera vez todos los primeros paquetes de documentos, ¿no? De la CIA, del FBI, la Fuerza Aérea, el Departamento de Estado. Y yo era amigo, pero no lo conocía, a Peter Gersten, que era el abogado, que fue que le metió juicio al gobierno. Porque ya sabes que la ley había sido enmendada, la ley existía desde los años 60, pero la ley definitiva que daba todo el poder al gobierno. Si el gobierno no quería desclasificar algo, decían no puedo vender, razones de seguridad nacional, punto. Entonces, después de todos los escándalos de Nixon, Watergate, todo eso, el Congreso enmendó esa ley, donde le daba oportunidad al que está haciendo la pesquisa, de, si el gobierno no coopera, de meterle juicio al gobierno.
Y entonces ahí el gobierno tiene que probar, pues, que realmente tienen razón de por qué no entregar estos documentos. Y en algunos casos el gobierno tenía razón porque sí revelaban ciertas cosas de los satélites, de vigilancia y cosas así, y esos casos, o si no, entregaban los documentos, pero estaban todos borrados, no en negro, en las páginas. Pero muchos otros documentos no estaban en negro. Esa era la otra propaganda que muchos ufólogos hacían, que siempre mostraban la página con todo en negro, y decían, ven, esto es lo que el gobierno hace, pero esa página era tal vez un 10%, el otro 90% sí podías leer perfectamente el documento, excepto que te censuraban el nombre del testigo, eso por razones de privacidad, pero fuera de eso, encontramos muchos documentos muy importantes de esa época, ¿no? Y eso, y es divertido porque yo a veces veo artículos y cosas de documentos que la gente dice, mira, un documento del FBI, y no se dan cuenta que yo tenía ese documento en el año 80 o 79, y lo presenta como la tremenda novedad. Exacto. Y porque hay un documento en especial del FBI que habla de ovnis estrellados o algo. Y la misma página web del propio FBI dice que ese es el documento más popular de todos los archivos del FBI. y entonces, pero yo lo tenía hace un año. Lo que pasa es que en esa época no existía el web, ¿no? Entonces no estaba en el. En esa época tú tenías que pedir los documentos y te los mandaban por correo. Wow. Mira. Una vez que ya te aprobaban el release, digamos, la liberación de esos documentos, te los mandaban por correo. Y te cobraban también, algunos tenían que pagar por cada cosa. Pero no mucho. Y así fue. ¿Qué más? No, mira, perdón, lo que pasa es que un gran amigo, el Beto dice, me acuerdo cuando leí Roswell, Secreto de Estado de Javier Sierra, nombra en varios pasajes a José Antonio Uneus. Aquí hay mucha gente que te ha estado esperando años. Se hicieron un viaje juntos con Javier, ¿sabes? ¿No? Claro. Lo que pasó en esa época fue que estábamos en el primer Congreso Mundial de OVNI, ¿no? El World UFO Congress. Rodrigo habló en eso en Laughlin, cuando era en Laughlin. Exacto. El primero lo organizó el coronel Wendell Stevens en Tucson, en una ciudad al sur de Arizona. Y ahí fue que yo conocí a Javier Sierra, a Pinotti yo ya lo conocía, a Roberto Pinotti, porque él lo había conocido en el simposio de la MUFON en el año 87. Y él representó a Italia y yo representé a Chile en ese simposio. Pero nos reencontramos en el 91, cuando el caso Roswell ya era conocido, pero no para el gran público, solo era conocido en los medios ufológicos. Y esta gente pues venían de Europa, el uno de España, el otro de Italia, y dijeron, estamos en Arizona, estamos al lado de Roswell. Yo le dije, no, estos estados son gigantescos, no estamos como a 12 horas por auto de Roswell, pero sí estamos, si en Italia o España estamos cerca. Entonces ya tanto Pinotti como yo habíamos terminado la charla, y era un congreso muy largo porque tenían docenas de conferencistas, entonces nos escapamos y ya habíamos dado nuestra charla, yo no tenía mesa para vender, nada de eso, y nos fuimos, pero arrendamos un auto y nos fuimos, Javier Sierra, Roberto Pinotti y yo, y llegamos a Roswell y no había museos, nada en esa época, pero yo había hablado con y con el otro, Clifford Stone, así que nos dieron como una gira, ¿no? No, el Schmidt no estaba ahí, se suponía que íbamos a ir a Corona, pero como las distancias eran tan largas, ya no logramos llegar a Corona. Entonces, en vez, me habían dado los teléfonos de alguna gente, llamamos a Walter Haut, el famoso Walter Haut, que puso y estuve en la casa de él, de ahí Javier cuenta todo eso en el libro, y ahí nos dio cafecito y pastelito, y ahí lo entrevisté yo a Walter Haut. Se murió unos años después. Y después contacté a este otro señor, uno que era un sargento del instituto ahí militar en Nueva México, el Clifford Stone. Clifford Stone. Clifford Stone. Y él nos llevó a lo que ya no era una base, ahora era un hangar. Hay una serie de agencias como gubernamentales y cosas así, pero ya no es base aérea. Así que ya puedes entrar en auto, ¿no? Y él nos llevó aquí, nos mostró el hangar supuestamente. Donde se toma la foto Javier, indicando. Claro, ahí estuvieron. Claro. Bueno, Javier era un novato en esa época, estaba recién empezando su carrera.
que se veía que iba a ir lejos ese hombre, porque Sí, era metódico. metódico, muy meticuloso. Sí. Después nos encontramos Entretenida muchas veces. historia. Yo trabajé para varios proyectos de él, cuando estaba con Más Allá. Más allá, sí. Pero sí, hizo una enciclopedia por fascículos y yo contribuí mucho para esa enciclopedia. Buenazo. En los comienzos de Más Allá. Buenísimo. Así que tengo buenas memorias de ese. Y lo divertido que fuimos, no habían los museos todavía, porque te digo, el caso estaba recién empezando. Lo más cercano todavía era la época de las tiendas de donde alquilaba videos. O sea, había una tienda de alquiler de videos que estaba justamente casi a la entrada. Y cuando vieron, hay gente de Europa aquí, investigadores conocidos, nos tomaron fotos y todo, y después nos terminamos haciendo un anuncio sin saber para ese negocio. Después nos mandaron a copia el famoso Russell Daily Record, y ahí estaba la foto de Pinotti, Sierra y yo, y el titular era famosos investigadores extranjeros visitan Roswell. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena! Yo hice sin saber que estaba haciendo un anuncio. ¡Qué buena! No me importó nada, era divertido, ¿no? Y al poco tiempo, pues la cámara de comercio ahí de Roswell pues, se dio cuenta que estaban sentados sobre una mina de oro, ¿no? Porque el alcalde que había en esa época era la antigua, no quería saber nada con platillos voladores, como todavía la gente los denigraba en esa época. Pero después, pues, hubo elecciones y vino un alcalde joven, y ese dijo, no, pues, en este caso nos cayó aquí, quedamos o no, y tenemos este caso, saquemos de partido, pues, de ahí hicieron empezaron los museos. ¡Qué buena! En una época había 2 museos y era la guerra de los museos, porque el museo principal no quería competencia. La guerra de los museos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué anecdotario! No, sí, yo estuve en todas. Ahora, alguna de esas zonas que tú me dices que estuviste, bueno, esa parte no la conozco. California conozco un poco, el Área 51, Little Alien Inn, todo eso nunca fui en cambio. Pero Roswell ya sí estuve. Mira, estuve con la zona, los otras, ¿no? Mira, como parte del anecdotario, tengo que contarte que a mí me sacaron casi a patás por el traste de Área 51. No, claro, pues ya habían esos anuncios que había de pena de muerte, ¿no? O sea que no podían disparar. Sí. A mí me pasaron hasta el helicóptero negro por encima del auto. Así fue del terror. Mi experiencia con el Área 51 fue del terror. Ya. No fue de las mejores. Sí, lo que pasa es que en los comienzos del 51 había un cerro, ¿no? Donde se le llamaba Freedom Hill o Freedom Bridge o algo así. Pero después y la PCR se dio cuenta de eso, entonces se tomaron ese cerro. Y ya. Qué heavy. Así es. Historiografía. Oye, la tremenda historia se pasó. Toño, ¿qué opinas? Una cuestión bien específica. Como te digo, había un cambio cultural enorme. Hoy día, imagínate, en el Congreso, en esa audiencia, tipos como el David Grush habla de las posibilidades de que el gobierno esté encubriendo efectivamente tecnología no humana. ¿Qué opinas de esas declaraciones? Porque en el tiempo eso hubiese sido imposible escuchar una cosa así, ¿no? Viniendo desde lo oficial. Ahora, el problema de la historia de Grouch es que él nunca vio nada físico con sus propios ojos, ¿no? Todo lo que vio son cuentos que le contaron o documentos tal vez o algo así, pero entonces es de segunda mano, ¿no? Pero igual fue un tipo que sí trabajó en los proyectos y eso no está en duda, ¿no? Y el hecho de que él lo dijo oficialmente ahí en la audiencia de Congreso. Sí, eso es un cambio cultural. Un cambio cultural importante. Ahora no sabes, tú sabes que creo que ya la próxima parada en donde yo me bajo. Que me embalo aquí en la conversación y después me pierdo la parada. No te la pierdas. David Grush. No, pero la Fuerza Aérea sacó un informe, pues. No sé si ustedes lo tienen, es facilísimo de encontrar. No me acuerdo el título porque estoy aquí en el tren. Pero es un informe donde debancan todos los casos de evidencia física. No es que debanquen, que la Fuerza Aérea siempre admite que tienen casos que no están inexplicados, ¿no? Pero
siempre hay esa contradicción, ¿no? Una cosa es que tengan casos que están explicados, pero tienen o no tienen evidencia física, ¿no? Ya sea metálica o biológica, ¿no? Según Grouch había, ¿cómo los llamó? Les puso un término, biólogo, algo, no me acuerdo el término que él usó. Y entonces este informe niega eso. Dice que no es que necesariamente mucha gente esté mintiendo, pero que confundieron programas secretos. Que en esa época eran top secret y que esos tipos sinceramente creían que eso era extraterrestre, pero no era. Esa es la explicación, entre comillas, oficial, ¿no? Oye, sí, con todo está bien documentado porque sí te muestra todas las distintas estudios que hizo la Fuerza Aérea. Excelente. En eso está bien riguroso, ¿verdad? Desde el año 46 creo que empieza. Sí. Oye, mira ustedes dos que están allá al otro lado, aquí Rodrigo Armeli comenta, aquí en Europa días atrás cancelaron más vuelos por drones y no se hizo público, incluso aquí en UK se vio una luz arriba del aeropuerto, dijeron que eran luces suspendidas. ¿Qué opinan de esto que está pasando en Dinamarca, que pasó con la detención de vuelos por unos drones del tamaño de un automóvil? ¿Qué puede significar? Bueno, la parte europea no la conozco tanto, pero lo que hubo una oleada similar en New Jersey, que la investigó nuestro amigo Cuccionetti, y que era lo mismo, o sea, eran objetos como del tamaño de un auto, ¿no? Un auto pequeño, tal vez un Volkswagen, algo así, pero igual, pues, ese tipo de dron, pues, ¿quién puede tener? No, eso ya no es una cosa que la compras ahí en Amazon o algo así, ¿no? Tiene que ser ya sea alguna agencia del gobierno o alguna corporación de estas enormes, ¿no? Que tienen programas espaciales, ¿no? Como de Elon Musk o Beagle o este tipo de gente, ¿no? Ya sabes, los millones de pesos. Todos los billonarios de hoy en día tienen todos programas espaciales. Es como esas cosas de James Bond, ¿no? Cuando siempre el Spectre tenía espacial. Sí. No sé. Fantástico. Al final eso quedó bien nebuloso, como que dijeron que bueno, sí, eran cosas del gobierno, pero no quedó muy claro. No, ojo, absolutamente. Me acuerdo en Texas, cuando hubo la conferencia de prensa del vocero del Pentágono, y él reconoció que había un 20% que no correspondían a drones, que eran objetos circulares, esféricos, circulares que no correspondían a drones. Un porcentaje, pero él dice que sí, que hay un porcentaje que él cree que son ovnis. Claro. Y él pone como ejemplo algo parecido. En esa época casi no habían drones, pero que era la famosa oleada en el Valle del Hudson. Claro. Que la investigó Heineken, entre otros, ¿no? Y ahí venían especies de alas voladoras. Claro. Y habían muy buenos testigos porque se vieron, había una gran fábrica de la IBM ahí a mitad de esa zona donde ocurrió todo eso. Wow. Y después trataron de decir, no, es un avión secreto, pero nunca se pudo probar eso. Tampoco. Para mí que la oleada del Hudson Valley sí fueron ovnis. Sí. Dijeron que era una formación de aviones, y hubo unos fraudes, porque siempre la ufología es complicada, ¿no? Sí. No puedes tener Claro. bueno, pero a algún estúpido se le ocurre hacer un fraude y eso después contamina todo el asunto. Sí, es verdad. Es muy cierto. El Ahora, problema de hoy en día es que hay tantas cosas volando. Sí. Que por eso a mí mucho. en parte me gustan los casos históricos, ¿no? Porque Exacto. los casos pre-aviación, ¿no? Exacto. Porque Sí. hoy día tenemos una cantidad de cosas que están tirando de todos lados, de los chinos. Exacto. Entonces, Pero incluso en los años 50, 60, ya había mucha aviación, pero no tanto como ahora, ¿no? No habían drones ni nada de eso, ¿no? Tenía drones, helicópteros y globos sonda, ¿no? Eso y el era tema Starlink también. Starlink tiene contaminado el aire también. el Starlink está produciendo falsos positivos en todos lados. Falsos positivos. Sí. Y mucha gente se confunden hasta pilotos con los famosos Starlink. Sí. Nos llegan reportes. Una de las razones es que los UAPs que le llaman ahora, los fenómenos aéreos no identificados, gran parte es por los pilotos, ¿no? Porque quieren que puede presentar
un peligro para los pilotos. Y esa era la razón que crearon el CEPA en Chile, ¿no? Por eso Exacto, increíble. ¿Te acuerdas en el cónclave de FIDAE que Richard Haynes propuso hablar de UAP, de fenómeno aéreo no identificado? En aquel entonces. El Haynes estaba queriendo cambiar el término. Exacto. Y hay que tener en cuenta que el término UFO lo creó la Fuerza Aérea también, Fuerza porque Aérea. antes del término UFO se llamaban platillos voladores, que es un término totalmente no científico, ¿no? Exacto. Entonces, en los documentos antiguos de la Fuerza Aérea, los del año 47, 48, 49, el proyecto Grudge, todos esos, los llaman de distintas formas. Y a veces los llaman casi igual a lo de ahora. Los llaman, creo, objetos aéreos o fenómenos aéreos desconocidos o algo así. Claro, fenómeno aéreo no identificado. Vino el capitán Rupert, que fue muy importante en la historia del libro azul, que ya dijo que tenemos que tener un término que sea constante, ¿no? Porque si no, es mucha confusión. Y ahí vino el término UFO, ¿no? Y él escribió un famoso libro, el reporte de los Unidentified Flying Objects, hasta que quedara el término ese, ¿no? Aunque todavía la gente lo seguía llamando platillos voladores, ¿no? Durante muchos años. El próximo año, Toño, está el plazo fatal para el aro del Pentágono para que entreguen el informe. ¿Verdad? ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Qué crees que puede pasar con el famoso aro del Pentágono y el informe final que deben entregar? No creo que pase nada, nomás entregarán, pues yo creo que van a seguir haciendo lo mismo que siempre hacen. Sí, y es reconocer de que, o sea, meterse con harta estadística, explicar muchas cosas. Casos, qué sé yo, y explicar los que son fáciles de explicar. Y lo otro dejar... son más difíciles de explicar, decir, bueno, admitir que tienen casos que no son conocidos, pero no van a admitir que tengan evidencia física. Sí. Lo dudo. Sí, también. Porque ese ha sido el problema con los documentos oficiales, que nunca admiten que tienen evidencia física. Sí, a veces se alude a algo, pero no queda claro que lo tienen, ¿no? Entonces parece que es lo que nunca se logró saber, ¿no? ¿Quién investiga esos casos? Porque parece que no están en la parte así. Porque el problema que tiene este Laro, lo mismo que tiene Blue Book, que tienen que entregar todo lo que ellos tienen pues al Congreso porque le están recibiendo un presupuesto del gobierno. No es un Black Project, no un proyecto negro que se llama, ¿no? Exacto. Encubiertos, claro. Haciendo y ahí un poco... aquí el gobierno les da un bloque de plata para seguridad nacional. Tienen que explicar para qué es. Claro. Pero si tienen un proyecto oficial, es distinto. Exacto. Antonio, haciendo un poco de historia, tú participaste en el famoso Briefing Document. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, que fue un documento importantísimo, fue el año 96, ¿no? Sí, salió el 96, creo como el diciembre del 95, no sé, pero el 96 básicamente. Bueno, eso fue que estas dos señoras, la Sandy Wright y la Marie Goldberg, la Marie Goldberg había sido la esposa del embajador de Estados Unidos en Francia. O sea, un tipo importante, ¿no? Un puesto importante en la época de Reagan. Y estas dos señoras pues estaban interesadas en el tema y conocían a Rockefeller pues socialmente y todo eso. Y era la época que Rockefeller estaba empezando pues a financiar varios proyectos. Y me acuerdo que me fueron a buscar porque alguien, fue Ingo Swann, Ingo Swann. Ingo Swann. Ellas conocían a Ingo Swann y andaban, tenían el documento original que había escrito Don Berliner, que era un antiguo periodista aeronáutico de Washington que había estado metido en la NICAP y todo eso. Pero estaba muy primitivo ese documento. Era obvio que alguien tenía que echarle una segunda mano y reescribirlo. El concepto estaba bueno, pero había que ponerlo al día. Entonces no sabían dónde ir. Y Ingo Swann, me parece que fue Ingo Swann, o tal vez Kiel también, le dijeron, pues, aquí andan buscando por todos lados. Yo estaba en Nueva York en esa época. Aquí en Nueva York hay un periodista, Antonio Neus, que sabe el tema, escribe la columna en Fake, qué sé yo, y es serio. Y entonces fueron a buscarme. Pero en esa época yo estaba trabajando para los japoneses. Ah, perfecto. Cuando me empezaron el proyecto. Para Borderline, ¿no? Tenía un tremendo proyecto con los japoneses que me estaban pagando muy bien y tenía pues un deadline y todo eso y les dije, ¿sabes? Estoy muy interesado, pero no puedo en este momento. Bueno, muy bien.
creo que eso fue antes del manuscrito del Linnet. Pasaron unos meses, volvieron a estarme y dijeron, sí, ahora tenemos ya una cosa hecha, pero hay que ponerla al día, hay que corregirla, darle un toque más internacional también, porque era mucho, nada más que casos americanos, así antiguos, clásicos. Y así fue, pues, y justo ya había terminado el proyecto de los japoneses. Y dije, perfecto. Y ahí me contrataron full time por unos 2-3 meses hasta que terminamos ese proyecto. Ese proyecto en un principio está orientado a senadores, militares, a un público en específico. Pero el problema es que la Marie Gelbres no se dio cuenta que era un tema que ella no quería pues toda la controversia, porque era una señora de sociedad. Y conservadora. Sí, y entonces nunca le hicieron el seguimiento que tendrían que haberle hecho. Perfecto. O sea, sí, se mandó a senadores y todo, pero tú sabes, ese tipo de cosas, pues hay que hacer un seguimiento. No es cosa de mandar un solo documento a un senador congresista que no va a hacer nada con eso. No, tienes que hacer un seguimiento fuerte, ¿no? Y Rockefeller hubiese tenido el dinero, podría haber contratado abogados, gente de relaciones públicas, haberlo hecho bien, pero no quiso. O sea, es como que él le pasó el fardo a la Marie Gelbres, y la Marie Gelbres no quería que saliera su nombre en la prensa y todo eso, y ahí desgraciadamente quedó manco ese proyecto, pero tuvo una influencia interesante, que yo le había pasado una copia al general Vega en Chile. El año 97. Mario Dusuel, en el año, no me acuerdo qué año. ¿Cuándo salió? Fue el 95. 97. Y para el año siguiente. Y eso ayudó, parece, a la creación del CFA, por también, lo que después me contaron. También fue un aporte. Fue el segundo evento que hicimos cuando te trajimos acá el año 97 al Congreso en la universidad. La Universidad de Santiago, correcto. Exacto. Y también tuvo una influencia en el famoso informe Cometa. Eso. Porque la Marie Gelbres, que Marpes había sido embajadora y todo, sé que ella conocía socialmente a algunos de esos generales, ya estaban en retiro, ¿no? Y incluso aparece citado en Cometa en nuestro informe. ¡Wow! ¡Qué buena! Lo ponen como ejemplo de algo serio y todo. Le dan, claro, todos el crédito a la Marie Gelbres, pero al final, como es un informe serio, sale igual todos los nombres de los autores, ¿no? Y ahí aparezco yo. Así que eso es parte donde parece que tuvo algún, pero en Estados Unidos tuvo poco, la verdad. Fue una oportunidad perdida. Oye, Toño, mira, Mónica, te manda saludos Mónica Williams. Ah, sí, la conozco, Mónica Williams, es ecuatoriana, creo, ¿no? ¿Está en Miami? Sí, Miami. La Mónica Williams estaba con este hombre que vendía, pues que tenía un negocio de vender libros, Arturus, el Bob Girard, si no me equivoco. Sí. Que ahí está en contacto Mónica con nuestro gran amigo Richard Cardoso, sí, pues. que tiene un programa muy bueno, Café Ufológico Proyecto Sirio. Y con Richard somos muy amigos y él está en contacto con ella. Así que... me alegro saber de ella, no la he visto hace años. Yo supe que Bob había muerto hace muchos años y ya ese negocio se cerró, hasta donde yo sé, pero... Justamente a la Mónica Williams, algunas veces, no me acuerdo cuántas veces la vi, pero estaba en ese congreso donde fuimos con Pinotti y Sierra Rosa. Ella tenía la mesa aquí para los libros de Girard, ¿no? Excelente. Buenísimo. No eran libros de él, eran libros que él vendía. Era la época que todavía pues, no había internet, no había Amazon, nada de eso. Entonces él mandaba un catálogo. Era la mejor colección de libros ufológicos que existía en esa época si querías comprarlos. Porque no solo eran libros de grandes editoriales, habían también libros muy oscuros de editoriales pequeñísimas, qué sé yo, ¿no? Wow. Y además, súper honesto, escribía una crítica del libro y a veces lo destrozaba, a pesar de que él mismo lo estaba haciendo. Este libro es una... si quieren comprarlo, aquí vale. La crítica honesta. Para que vean que no él lo estaba vendiendo, que quería decir que él aprobaba todo lo que vendía. Era un servicio nomás que él le daba a la gente que estaba interesada en el tema. Era un buen tipo. Se murió hace muchos años atrás. Casi toda la gente, mucha de la gente que yo conocí por los grandes autores, están todos muertos. ¿Cómo fue la influencia en ti de Coleman von Kevin, que fue como tu mentor, no?
Fue mi mentor. Justamente lo que pasó que yo ya le había contado lo de Lachman, ¿no? De Mike Lachman, que después hizo el libro de Alien Rock. Pero en esa época Lachman tenía un contrato para publicar un libro de fotografías de ovnis, nada más que fotografías. El Benítez lo hizo después, y de hecho la colección, usó la misma colección de Kevin, entre otras. Y yo también le tuve que traducirle a Benítez al inglés los materiales, y me pagan todo. Pero entonces, en esa época, fuimos, Lachman me dijo, sí, tenían varias fotos del Afro, de distintos lugares, pero dice, parece que la mejor colección es la que tiene un coronel húngaro, ahí en Queens, que es un barrio de Nueva York. Y vamos, pues, y como yo ya estaba un poco como asistente de Lachman, fuimos. Y ahí llegué yo, y él era muy simpático, este señor, y a pesar de que era difícil por otro lado, pero tuvimos inmediatamente una conexión, ¿no? Él necesitaba sangre joven para ayudarlo. Era inglés muy mal, y tenía que editar, él mandaba todos estos memorándums al presidente, qué sé yo, y era un inglés, pero de la Europa Oriental, ¿no? Porque era húngaro y llegó ya de adulto. Y yo necesitaba que tuviera una buena conexión. Él tenía todo Flying Saucer Review, él tenía un gran archivo. Entonces hicimos juntas, pues, y yo lo ayudaba en algunas cosas que necesitaba, y yo lo usaba como especie de biblioteca pública. Me prestaba una carpeta y yo me la llevaba a otras partes, fotocopiaba y después te la devolvía y sacaba una carpeta, y así. Y sí, fue casi una especie de padre adoptivo mío, porque teníamos una muy buena conexión. Era una gran persona. Fantástico. Y cuéntame, bueno, tú conociste a Hynek también, ¿no? Sí, Hynek, justamente hace pocos meses atrás o algo así, fui a una charla aquí de la MUFON local, que rara vez voy, pero esa vez sí fui porque tenían los 2 hijos de Hynek. Iban a dar una charla para crecer en una familia donde el ufólogo más importante del mundo, ¿no? Pero era el papá de ellos. Y que después fueron asesores, ¿no? De ese programa que hicieron en el History Channel. Y estuvo bien simpático, porque a los hijos yo no los conocía, pero a Hynek sí, yo lo entrevisté a Hynek, lo entrevisté en el año 82. Se suponía que yo iba a mandar esa entrevista a la revista Mundo Desconocido en España, pero a lo que ya terminé el artículo y lo traduje y todo eso, se había acabado esa revista. Muy buena esa revista. Se habían acabado casi todas las revistas en Estados Unidos, así quedó inédita. Por ahí hice algunas referencias en otros artículos, hasta que finalmente en Open Minds les dije ahí a los otros editores, ¿saben qué más? Hay una entrevista que yo hice con Hynek inédita, y la publicamos. ¡Wow! Bien. ¿Qué opinión te merecía Hynek? No, Hynek era gran persona. Era siempre muy cauteloso. Él no era, contrariamente a lo que uno puede pensar, no era buen conferencista, porque era tan cauteloso que nunca quería hablar así pronto, ¿no? Siempre leía él de un texto que ya lo tenía preparado. Pero era era el líder indiscutible de la ufología americana. Sí. Y cuando se murió, nunca nadie lo reemplazó. Se habló de Maccabi, de Richard Haynes, pero no tenían el mismo bagaje de Hynek, ¿no? Así es. Hubo una generación de gente muy brillante que se nos fue. Maccabi también se nos fue. Richard Haynes está vivo todavía, ¿no? Pero debe estar bien viejo ya. Sí, Richard ya Haynes. Casi no se ve eso, nada, no veo su nombre. No. Yo tampoco. Mucha gente está donando, aparte del centro de Marler, donde mis archivos están, y los del APRO y NICAP, todo eso. Pero hay otra gente que está donando. Sí, no, después hablamos, estoy haciendo una entrevista de radio. ¿Cómo se llama? ¿Qué estaba diciendo? De las donaciones. Las donaciones, sí. Esos lo están donando, el ballet también donó ahí a la Universidad de Texas, en Rice University en Houston. Perfecto. Tú que vas a Texas, averigua eso tal vez. Voy a averiguar ahora con estos datos. Porque ya hay varias colecciones. Los tipos así más científicos parece que la quieren donar a eso, en vez de al centro de Marler. El centro de Marler pertenece al Departamento de Educación del Estado de Nueva México. O sea, es oficial. Porque los ovnis es parte de la cultura en Nueva México ya, pues, no es como antes. Es el único estado donde realmente parte de la economía, incluso, por ese festival que hacen el 4 de julio y todo eso. Exacto. Oye, Toño pregunta. Miles de otros archivos, ¿no? Pero ahí están.
Oye, Toño, te quería hacer una pregunta. El día de hoy, ¿tú ves algún recambio en la ufología estadounidense? ¿Quién es el recambio hoy? ¿Qué entiendes por recambio? Digamos, los personajes como cabeza de cartel en el fondo. ¿Quiénes son los que la están llevando hoy día en Estados Unidos comparándolos con los personajes que habían antes? Sí, no diría que hay nadie en particular, es como una cosa amorfa. Por Sí. un lado tienes Elizondo, hay de los proyectos oficiales, hay dos categorías, los que todavía están oficiales, que obviamente tienen que ser más cuidadosos de lo que dicen, y los que trabajaron en el proyecto pero ya están fuera del ejército o de la Fuerza Aérea, y esos ya están publicando libros y cosas, ¿no? Como Elizondo y Grouch y un par más. Eso por un lado. Por el lado científico hay un montón de gente, pero no veo que hay un líder. Hay unos que tratan de ser, decir que son líderes como Greer, pero no me convence para nada. No, Greer no. Que esté en el centro, que no sea ni muy fanático, ni muy escéptico, pero que esté ahí como era Heineck. Por eso nunca nadie lo reemplazó a Heineck. No, claro. Pasa lo mismo como en el mundo escéptico, como que murió Phil Klass y tampoco... Sí, exacto, Phil Klass era claramente el líder de los debunkers, que le llaman aquí, ¿no? Claro. Los escépticos. Hay Schaefer, hay otros, pero no. Klass era el que tenía más bagaje, ¿no? Porque lo había hecho por tantos años. Sí. Y Klass no se perdía jamás el simposio de la MUFON. Eso. Siempre cuando tú ibas a la MUFON, que hacían una conferencia de prensa el día antes, y tú veías a Phil Klass en la primera fila, con una cassette de estas a la antigua, una cassette grande, grabando todo y tomando fotos y qué sé yo. Y era prensa al entrar, que lo odiaban. Pero. Sí. Yo era en cambio amigote de Klass, porque yo tengo la actitud que hay que tener contacto, interacción con toda. Sí. Ah, te llevas bien con Klass. Me decían que Klass tenía amigos dentro del mundo ufológico, tenía buenos amigos dentro del mundo. Sí, tenía algunos amigos. Yo era uno, no era que fuera amigo cercano, pero sí, teníamos cierto intercambio de correspondencia y cosas con él. Oye, hay una foto. Y era divertido, Klass tenía cierto sentido de humor y todo. Hay una foto curiosa donde está Klass abrazado con Heineck, están como brindando. Eso fue una invitación que le hicieron a Heineck, tengo entendido, los escépticos, ¿no? En un congreso. No me acuerdo. En un evento, sí. Aparecen los dos abrazados y con un vaso de champaña brindando. Me da la idea. ¿En serio? Sí. No sé. La voy a buscar. Que creo que fue. No hicieron ningún homenaje a Heineck. No. Por el contrario. No. Fue que durante el simposio oficial de OVNIs que hubo en el año 68 en el Congreso. Ese fue el último evento, audiencia del Congreso americano. No, esto estaban mayores ya. Estaban mayores. Yo voy a ubicar esa foto que es muy curiosa. Porque Klass estuvo ahí, no como conferencista, pero estaba en el público. Y Heineck, por supuesto, habló McDonald y habló Carl Sagan. Carl Sagan fue uno de los que organizó ese. Perfecto. Tenía como un interés genuino al principio de Sagan, ¿no? Sagan tenía un interés, sí. Por lo menos cuando Sagan participó, a pesar de que era escéptico, ¿no? Pero era escéptico más adepto. Y cuando participó en un panel de la Fuerza Aérea, que se llama el Comité O'Brien, eso fue antes del proyecto Condon. Cuando ya la Fuerza Aérea porque quería empezar a deshacerse de este asunto, pero querían hacerlo en buena forma con la comunidad científica. Entonces trajeron un primer grupo de gente para que dieran los archivos y todo eso. Y una de las cosas que dijo Sagan en el informe final fue que debían guardar todos los documentos, que no se destruyera nada. Bien. Fíjate que a mí el que me sorprendió, que yo pensé que era un poco más cabeza dura, era James Over, que tampoco se sabía mucho. Era bien amigo, soy amigo de Over. Bien. Tiempo, pero, sí, porque Over es un tipo que se especializa en ciertas. Él no debanca cualquier cosa, como los Klass tenía que sentía la obligación que tenía que debancar, no, fue lo que fuera el caso, abducción, aterrizaje, de pilotos. En cambio, Over no, se especializa en cosas que tienen que ver con el problema espacial, sí, ya sea los rusos o los americanos. Hay que recordar que gracias a tu labor, cuando hicimos OVNI, que tú fuiste productor en Estados Unidos, en una entrevista a Over que le hicimos,
Over reconoce que él tiene un caso que no tiene una explicación, que el caso Cash Landrum, y lo dice textual. Claro, yo le pregunté, yo le dije a Patricio Bañados que le preguntara ese caso, otra vez cuando estábamos conversando. Sí. No, por eso, Over que nunca hizo ese tipo de declaraciones generales que hacían los otros debancadores, era más cuidadoso. Y además él me ayudó bastante, porque yo en esa época, mi hermana vivió en Houston unos años, por razones que la hija tenía cáncer, es otra historia, pero igual estaban ahí en Houston. Y entonces el marido se consiguió un trabajo, qué sé yo, entonces yo iba bastante y aprovechaba para ir a la NASA. Y porque yo escribía columnas en 2 diarios en Nueva York, uno en inglés, el New York Tribune, y el otro en español, Noticias del Mundo. Perfecto. Y tenía una columna ahí que se llama Fronteras y Futuros, en los 80. Entonces me servía mucho eso, y acompañar a mi hermana, a mi sobrina, todo eso, pero a pesar de que no me quedaba bien lejos, pero allá averigué cómo podía ir, ¿no? En bus y todo eso. Y Over fue el que me pasó todos los datos, cómo conseguir fotos de la oficina de prensa, porque yo era nuevo, nunca había estado ahí, ¿no? Así que se portó muy bien conmigo. Porque nos habíamos hecho amistad cuando yo estuve de acuerdo con él de que esas nubes luminosas que se veían en Chile y en Argentina eran parte de los cosmos soviéticos, ¿no? Claro, de Baikonur. Baikonur. Exacto, no era Baikonur, era el Cosmódromo del Norte, que era secreto en esa época, pero Over sabía todas esas cosas. Estudiaba tanto, que se llamaba. Fantástico. Y eran satélites espías, todos los rusos preferían que se vieran, que la gente dijera ovnis, porque así no tenían que explicar qué es lo que era. Pero Over lo descubrió, pues, el secreto de eso. Oye, y la verdad que es uno de los casos que los escépticos a veces ayudan, pues hay casos que sí se explican. Sí, por supuesto. Ya, ¿para qué seguir matando un caballo que ya está muerto, no? Pero la ufólogos muchas veces no quieren saber eso. Oye, a todo esto, acaba de publicar la foto de Heine con Phil Clark, que están tomando whisky, ¿no parece? Uno está tomando whisky y otro es champaña. Y es del año 84 el evento. Eso ya sé lo que es. Yo estuve ahí también. Sí. Estuvo ahí también. Eso fue una sesión científica de la AAIS, que es el American Association for the Advancement of Science, o sea, Asociación Americana para el Adelanto de la Ciencia, que es un gran simposio científico que lo hacen todos los años en distintas ciudades y donde discuten todos los temas que tengan que ver con ciencia. Y en esa ocasión hubo una sesión sobre cosas paranormales o desconocidas, ¿no? Hortianas, qué sé yo. Y entonces, porque también hubo uno, Krippner, que se llama, que habló de parapsicología. Como era ciencia, también querían tener los dos lados, entonces tenían escépticos. También estaba ese Randi, el famoso de bancador, el mago ese. James Randi. Habló Hynek, y esa fue de las mejores conferencias que jamás le vi a Hynek. Wow. Porque esta no era una conferencia que él estaba dando para la comunidad ufológica. Esto era para sus colegas en la ciencia y tenía que convencer a esa gente que el tema era válido. Entonces sí le puso empeño en esa conferencia. Y después habló Over, y Over habló justamente de sus casos esos, con los cohetes rusos y todo eso. Y Clark tiene que haber estado ahí, me imagino, sí. Hay esa foto. Sí, estaba Arthur C. Clarke también, el famoso, aunque no habló. Perfecto. Y estaba Asimov también estaba, pero tampoco habló, pero estaban digamos, escuchando las distintas conferencias. Estaban puras leyendas ahí, leyendas sí, yo tengo una foto que yo le tomé con Chonetti, yo la tomé desde antes, yo no estoy en la foto, donde aparece Chonetti y con Asimov, Isaac Asimov. Buenas, hoy alguna vez vamos a tener que hacer un programa con Antonio y con Chonetti acá. Yo creo que una cantidad de anécdotas, porque una de las cosas que me ha gustado de la entrevista contigo, Toño, que nos ha vuelto a la ufología de real, a la ufología del cuerpo, a la ufología que hoy día no se ve, porque hoy día tenemos pura tontera dando vueltas, una cantidad de mitología, y es importante que la gente vaya escuchando estos nombres, vayan leyendo los libros de esta gente que están escuchando, porque es increíble que hoy día poca gente tiene conocimiento de los pilares reales de la ufología. Estaba en la historia. Y la verdad que en esa época había también basura ufológica, pero no tenía impacto,
porque se publicaba en boletines súper oscuros de Claro. 100 copias o cosas. Y cuando tú ibas a los congresos, habían mesitas donde habían cosas de conspiraciones y cosas raras y todo eso. Eso. Pero no tenían impacto porque no llegaban al mundo en general, ¿no? Correcto. Y eso es lo que cambiaba con el Internet. Toño, tú participaste también en un trabajo que hizo George Knapp sobre los ovnis en Rusia. Y Sí. tengo entendido que tú hiciste el artículo del incidente de los ovnis en Ucrania, esto que tomaron los Todo eso, computadores. Cuéntanos un poco, porque es un Eso. caso que hoy día se ha escuchado por muchos lados, que lo han resucitado. Yo me acuerdo que yo lo leí del libro justamente de Knapp, donde tú hacías referencia a ese caso muy interesante en Ucrania, creo que fue, ¿no? Sí, eso fue justamente en Ucrania, era lo que era la antigua Unión Soviética. Y entonces lo que pasó fue que como en el año, comienzo de los 90, cuando Ajá. era una época que estaba todo muy fluido en Rusia, ¿te acuerdas? Ya había Claro. caído el comunismo, se habían separado Ucrania, esos países, y la economía estaba pésima y qué sé yo. Yo ya había escrito varias cosas sobre Rusia y había tenido muchos contactos con ufólogos rusos, entonces Knapp había leído mis trabajos. Y Knapp decidió ir a Moscú y se consiguió el financiamiento y logró pues ubicar a este coronel Boris Sokolov, que Eso. había sido el que estaba a cargo de ese proyecto. Y como la gente estaba en quiebre en esa época, pues le vendió todo el archivo, ilegalmente, claro, porque no tenía permiso, ¿no? Eran documentos oficiales de la antigua Unión Soviética, pero había tal desmadre en esa época que ya lo hizo nomás. Y Knapp regresó pues, con todo este paquetón de documentos. Yo en el proyecto ese con los japoneses le había comprado unas cosas a Knapp, que él había sacado unos documentales, que no le fue bien en eso. Después él volvió a hacer los programas que siempre hacía para la NBC, ¿no? en la VEX. Pero fue a raíz de eso que yo le pregunté, pues, ¿sabes, George, es posible que me des copias de esos documentos? Y me las dio, no tenía. Y me las dio, y entonces ahí yo escribí un artículo bien largo en una revista que se llamaba The Anomalist, que la publicaba Patrick Pidge y Dennis Stacy, que había sido editor del MUFON Journal en una época. Uh-huh. Y ahí es donde yo hablé básicamente de dos casos. Uno era un caso de pilotos con buena evidencia, y el otro era este caso donde era básicamente una base con misiles atómicos de la antigua Unión Soviética, que estaba ahí en Ucrania, y que según los documentos pues, de la época, que la máquina empezó a fallar, como que iba a lanzar el cohete o algo así, y al final no lo lanzó, pero los tipos les vino el pánico y llamaron a Moscú y todo eso. Y al día siguiente vinieron los expertos y analizaron el equipo, todo eso, y bueno, según lo que le dijo Sokolov a Knapp, en esa época el caso era desconocido. Pasaron 20 años o algo así, cuando finalmente la Academia de Ciencias y todo eso escribió un informe final sobre toda la investigación soviética, ¿no? Ese proyecto que había durado como 20 años. Y debancaron todo. Y el mismo Sokolov, yo lo vi a Knapp en una conferencia hace unos años atrás, aquí en Phoenix justamente, y hablamos de eso. Claro, el tipo no ha tenido otra alternativa, ¿no? Que tener que debancar lo que él antes había hecho, otra historia. O si no, terminaba en Siria. Sí, exacto, sí, ¿no? Iba a ir mal, porque ahora ya estaba Putin, las cosas habían cambiado en Rusia. Claro. Y entonces lo que dijeron fue sencillamente un desperfecto técnico. Y ahora que mientras ese problema con el misil atómico, al mismo tiempo, en lo que dicen los documentos, es que afuera de la base vieron una serie de luces los soldados. Eso. Entonces, un avistamiento físico, no cercano, pero de todas maneras habían luces desconocidas. En ese momento decían que eran desconocidas. Y el incidente con la cuestión nuclear. Pero en la explicación final dicen que no, que las luces desconocidas eran unas maniobras aéreas que estaban haciendo a 100 millas de distancia o algo así, y que no era nada, o sea, era algo inexplicable, y el efecto en la máquina esa con los misiles era un desperfecto técnico. Y ahí terminó el caso. Ahí esa fue la última explicación que hubo. Pero no me convence de todo, ¿eh? Fue un poco. Qué tremendo. Wow. Y hay casos similares en Estados Unidos. Pues hay este hombre que se llama Robert Salas.
yo lo Robert conocí, Salas, sí. que era en la base Sí. Armstrong, que escribió un libro en Sí. la base Armstrong. Sí, Exacto. es Sí. casi idéntico. Es igual. Es muy Es semejante. igual. Y Que eso se lo fue antes, intentaron eso fue como en el debancar. año 78, Sí, po. 78, algo así. Y el Aro también intentó debancarlo ahora. También, sí, el aro de Ancó, sí, no, esa parte no la vi. Sí, inclusive Sí, pues lo el intentó. Aro intentó explicarlo y después tuvo una respuesta por parte de Robert Salas donde destrozó el informe del Aro. En la época de Kirkpatrick. Que Kirkpatrick parece que está agarraba más enemigos que amigos después de Sí, la po. administración del Aro. No, está súper cuestionado. En un momento el mismo Aro había pedido a gente que había estado en las Fuerzas Armadas y que tenían casos válidos, buenos, que por favor los reportaran, aunque fueran viejos. Y así fue que Salas él les dio todo el material que tenía. Qué lata que Salas estaba muy decepcionado y él hizo un informe ahí contrariando todo el informe final del Aro, que entre paréntesis Sí. La congresista Luna también está muy quemada con Kirkpatrick. Con Kirkpatrick sí, porque la congresista Luna está muy metida en el tema, sí. Es casi la más metida en el tema. Hay un par más de Missouri o algo así, pero el de ella es la que habla más, ¿no? Sí, Y que reconoce que el tema que hay muchas cosas inexplicadas en el tema. Incluso ella hizo referencia a Groucho, entre otras cosas. Exacto, eso hace 20 años atrás era muy difícil poder verlo, ¿eh? Sí, absolutamente. Sí, fíjate que usan el término esta gente Luna y esos otros, no me acuerdo el nombre, con B-Z o algo así, que usan el término caucus. Caucus es una palabra inglesa que significa como un grupo que está en la misma cosa, ¿no? Entonces en el Congreso tienes el caucus de los congresistas negros, por ejemplo, o de los congresistas ecológicos, y ese tipo de cosas. Ahora están usando UAP caucus. Eso es totalmente inédito. Bueno, inédito. Oye, Toño, ¿qué te pareció? Mira, hay una situación que también fue como histórica, diría yo, en términos mediáticos. Fue cuando en febrero del año pasado están esta incursión de estos globos, el globo chino y después estos globos raros que fueron interceptados en Alaska, Canadá, en Estados Unidos, y por primera vez veíamos a un primer ministro de Canadá señalando la observación de objetos, decía, voladores no identificados que fueron derribados, y después mismo, ¿cómo se llamaba el expresidente de Estados Unidos, el anterior, el Biden también en conferencia de prensa, y también utilizó el concepto de OVNI. Bueno, porque usted que realmente, claro, hasta que no lo identificaron, después dijeron que ya sabían que era de China, el principal, ¿no? El principal, pero mientras no esté identificado, claro, es un objeto volador. Pero era muy raro ver un presidente hablando de OVNI, eso tampoco se veía. Y iban a entregar un informe meses después que tampoco lo entregaron, que eso quedó confidencial. Eso quedó como en el aire. Han habido un montón de sucesos, entonces, que insisto que han ayudado a articular una nueva visión en torno a cómo debe operarse en torno a estos temas que se toman más en serio. Es decir, ya no es tanta chacota. Pero yo creo que ese caso sí fue un globo, ¿eh? No creo que es que está, pero hay un globo que era un globo chino de verdad. Pero acuérdate que después derriban es verdad. Que los otros tres nunca dijeron, finalmente no dieron a conocer los resultados de los informes. Pero insisto, para mí el cambio cultural es lo importante que está pasando. Creo que es importante que tú estés ahí en consideración de todo, porque siempre nosotros pensábamos, pucha, Toño es parte de la historia de la ufología viviente hoy día, y qué bueno tenerte. Es parte de la historia. Mis amigos están en ese centro, ¿no? Con NICAP y la APRO y mil cosas más. Así que, desgraciadamente, lo que yo había esperado en una época es que fueran a Chile, ¿no? Chile hubiese sido una colección inédita. Sí. Pero bueno, las cosas. Pero por lo menos se preservaron. Y ahí están. Pero hay que ir a Nueva México a verlos. A Albuquerque. Yo tengo acceso a que vaya a Albuquerque. Está bien, era muy complicado tener tantos archivos para mudarse, todo eso. O si no, tienes que pagar mucho dinero
storage, en almacenar, no sé, son caras esas bodegas, y si no pagas, eso me pasó a mí una vez, yo perdí mi colección y me la salvó Sandy cuando estaba en Virginia. Si tú no pagas esas cosas en esas bodegas, te subastan la cosa. Wow. Porque no es como que Claro. van a echar a alguien que está viejo, no lo pueden echar a la calle, van a tener que ir a la corte. No, cuando tú arriendas un storage, dice, ¿no? Si usted no paga en un mes, vamos a subastar su cosa. Así que ahí Sander siempre es Wright. el problema. Sander Wright, me gustaría que le comentara a nuestros amigos que están viendo, que cuentes quién era Sandy. Eso. Bueno, una señora de la alta sociedad, muy agradable, hablaba español perfecto. ¿Te acuerdas? Exacto. Porque Sí. el papá había sido embajador de Estados Unidos en Perú cuando ella era chica. Y por eso pues, ahí aprendió español, porque hablaba con buen acento, no como gringos, que hay muchos gringos que hablan español, pero con un acento pesado. Sí. Ella no. Y ella estaba muy interesada en todo lo que fuera, no solo ovnis, pero Sí. parapsicología, Sí. cosas de conciencia. Tú probablemente has escuchado de es legendaria ese congreso, el Congreso de Psicotrónica en Praga, Sí. que fue en el año 72. Exactamente. Uy. Sí. De hecho hubo Oneto, el parapsicólogo chileno. Breno Neto. Sí. Sí. Así Y es. ella estuvo, Sandy, era Wow. modelo en esa época, era bellísima además. No, de sí, era joven, muy linda había ella. estado en portadas de revistas y todo. Wow. Así que imagínate, ha tenido 20 y tantos años o algo así. Y fue, porque como tenía dinero, pues venía de una familia adinerada. Hay un congreso interesante en Praga, voy a ir. Lo mismo pasó en Chile, cuando es de las ciudades. Yo me Exacto. acuerdo que la llamé, le dije, ¿sabe? Hay un congreso importantísimo en Chile con las autoridades oficiales, y fue y compró el pasaje, y así, en 3 días, ¿no? Sí. Y le habrá salido más caro, pero a ella le daba lo mismo, tenía dinero. Así no que- están ahí. y después no le podían conseguir hotel. Y yo tuve que llamar a ese teniente que estaba a cargo como perfecto. de los Sí. congresistas, ¿no? ¿Te acuerdas? Y hablé con el teniente y le dije, ¿sabes? Esta señora es muy importante, auspicia investigaciones y todo, y no encuentra ningún hotel, porque parece que había muchos congresos, cosas, Sí. y le encontró en el mismo hotel donde yo estaba. ¿Te acuerdas que nos tomamos ahí un trago algo así en el bar ahí? Exactamente. Fue muy Ella grato. participó en todas cuando las teníamos discusiones. los almuerzos con Sí, Bermúdez sí. y la gente del Perú que estaba, ella estaba ahí también. La Puro invitaron, chamorro. y se dieron cuenta que era una persona importante. Sí, pues ella Gran era. persona, Ella brazo rescató mi derecho. colección. Yo perdí mi colección y ella pagó abogados y cosas y la rescatamos. De la que está ahora en Albuquerque. Mira. Wow. Ella Oye, era mira. brazo derecho Loren Rockefeller, ¿no? No diría el brazo derecho, pero sí trabajó con él, lo conocía Perfecto. socialmente y hizo algunos proyectos con él. Oye, Perfecto. hay dos cosas que les quiero comentar. Mira, primero, Rodrigo Bravo te manda un gran saludo, Toño. Dice que la última vez que se vieron fue en la Brigada de Aviación del Ejército del 2012 para un reportaje de la televisión inglesa, Correcto. y te manda un gran saludo. Sí, de él le saludos a toda la gente que me está contactando, porque Sí, claro. Y el otro que es Cristian Rifo, ¿ah? Cristian Rifo del Museo OVNI de La Serena, me claro dice. que está a cargo del museo, creo, ¿no? Ahí en, Sí, en La Serena, sí, pues él me dice, hay que hacerle una pregunta como el programa Siempre hay un chileno. Antonio, ¿volverías a Chile? No, yo de hecho tengo ganas ya de volver a Chile, porque aquí no me sale nada en Estados Unidos estos últimos años, ha sido bien difícil y no tiene nada que ver con ufología, así que no vale la pena discutirlo, pero he tenido pues algunos problemas económicos y qué sé yo, de un buen lugar donde vivir, todo eso está muy fregada la cosa en Estados Unidos. Y ya pues ufológicamente yo soy como un dinosaurio aquí en Estados Unidos, porque la gente nueva ya ni me conoce o qué sé yo, los antiguos claro todos me conocen, pero en Chile pues sería mejor para mí, ahí tendría más respeto y todo eso, así que además tengo familia. Bueno, es que no has tenido demasiado entretenidos con tanta anécdota, tanta historia, aparte que te tocó conocer a todos los grandes, po. Yo conocí a toda la gente. Los únicos que no conocí de los muy importantes fueron los Lorenzen, Jimmy y Coral Lorenzen, porque ellos estaban en Arizona. Pero yo ahora terminé en Arizona, pero en esa época yo no tenía dinero para andar moviéndome por todo Estados Unidos. O sea que yo funcionaba en Nueva York, a veces iba a Miami o a Washington o a Boston, ciudades que quedaban en el lado oeste, ¿no? Pero ya el oeste tomaron años. Y, o sea que ellos nunca los conocí, después se murieron. Y al otro que tampoco conocí fue el mayor Quijo, ¿no? El de NICAP. Don el Quijo.
Pero Sí. fuera de esos Oye, dos, sí prácticamente a todos los otros. con respecto, por ejemplo, a Ballet, ¿qué opinión tenís tú de Ballet? No, Valdés fue de los grandes pioneros, pues. De hecho, cuando yo publiqué ese pequeñito artículo sobre el cabo Valdés, en ese diario que les contaba al comienzo de la entrevista, se lo mandé a Valdés. Yo tenía la tarjeta de Valdés porque lo había conocido en la audiencia de las Naciones Unidas, donde él habló. Y conversamos un poquito, después de una recepción, donde también hablé con el primer ministro Kerry y todo eso, el de Grenada, y ahí me pasó la tarjeta a Valdés. Entonces, cuando publiqué ese artículo, se lo mandé. Y yo no esperaba que me iba a responder ni nada, ¿vale? Ya era famoso, pues ahí fue uno de los que inspiró Close Encounters, ¿no? El personaje de la Com estaba en él, todos dicen. Y me contestó me la contestó la carta. En esa época se hacía todo por correo, ¿no? Y diciendo, muy interesante tu artículo, no sé qué, sigue adelante, todo eso. Fue un gran impulso para mí, que alguien famoso como Valdés, yo era nadie me conocía, apenas había publicado mis primeros 2, 3 artículos. Así que, y después, claro, me lo encontré varias veces. Nunca logré llevarlo a Chile, desgraciadamente, porque es difícil, ¿vale? Y ahí pasa periodos, no quiere hacer entrevistas. ¿Te acuerdas que tratamos de entrevistarlo para no hay imagen? Lo invité a las ciudades, nada. Eso, pero traté por lo menos. El que está en contacto con Valdés es Abulceme, ¿no, Patricio? Sí. Por lo mismo del caso Valdés, parece que ese caso le interesa a Valdés. Claro, porque esos son casos de extrañeza, ¿no? Que hay siempre internacional en esos casos. Pero Valdés hoy día está bastante más abierto. Ahora déjeme yo hacerles una pregunta. Adelante. Tengo entendido que, según me contó Patricio cuando hablé el otro día, que Valdés publicó un libro, pero una edición muy chica o algo. Sí, así es verdad. Yo todavía no lo he leído el libro, porque por lo mismo, una edición, quiero acceder a ella, pero no puedo hablar del libro porque no lo he leído. Lo que pasa es que uno podría deducir algunas cosas, porque él está muy metido en la religión evangélica. Sí, mira, lo que pasa, Toño, lo que pasa, Rodrigo, es que la interpretación que le da hoy el cabo Valdés a su evento es una interpretación de un evento paranormal. Ya. Bueno, pero es paranormal también, o sea, es obvio. Claro, paranormal, o sea, claro. Toda esa cosa. Pero él lo relaciona más como un tema en que se encontró cara a cara con un evento que no tiene nada de extraterrestre, sino que para él es un evento que tiene que ver con la toma de decisiones en su vida. Ya. Ahora yo sé que Valdés ya lleva muchos años con esto del evangelismo, no es nada nuevo. Creo que es obispo ahora, ¿no? Sí, es obispo. Tiene una iglesia, tiene un ministerio en Temuco. Sí, desgraciadamente no invalida para nada el caso, pero lo contamina, ¿no? Porque si uno le mezcla toda una interpretación religiosa, es un poco, lo complica un poco la cosa. O sea, complica la primera interpretación, o sea, está difícil hoy día decantarse por alguna opinión certera con respecto al caso Valdés, porque primero está tinturado de muchas opiniones propias, primero de él como testigo, y segundo, con todo lo que ha rodeado el caso, porque hay testigos que dicen que no, que fue una cosa, el testigo principal dice que fue otra, y también hay mucha gente que quiere desbancar el caso. Entonces, de verdad que ya tantos años después de que ocurrió, hoy día está, en vez de estar más claro, está más enredado todavía. Sí, no te entiendo. Te entiendo. Yo conocí pues ahí en el programa de los ingleses justamente a uno de los que era soldado, ¿no? Que después fue policía, no me acuerdo el nombre en este momento, pero se veía gran persona. Sí, así es. En el programa de... En el de Nueva Imagen ustedes también creo que entrevistaron a otros sí, soldados, ¿no? Entrevistamos... No pudieron entrevistarlo. La verdad que claro, que lo que pasa es que entrevistamos, tuvimos acceso a 4 miembros de la escuadra, pero 2 de ellos hablaban siempre que hablara Valdés. Y los otros 2 no pusieron problema, entonces no quisieron hablar porque Valdés no habló. Los otros 2, hubiésemos tenido a 4 miembros de la escuadra, pero sí hubo contacto con 4 y los 4 por lo menos confirman la historia. Y
Y tengo entendido que han fallecido algunos miembros de la escuadra. Iván Robles, tengo entendido que falleció. Sí, Iván Robles. Exactamente. Pero bueno, pero un caso interesantísimo que ha marcado la ufología nacional y a nivel global también. El caso famoso de Chile, pues cada país tiene su gran caso, ¿no? Y hay otros, muchos más, pero hay uno que es el que causó bombo por alguna razón, ¿no? Y en Chile, obviamente, es el Cabo Valdés. Aquí en Estados Unidos era Roswell, me imagino, pero ya sí, ¿no? En otros países hay otros casos. Exactamente. ¿Verdad que la última vez que estuviste acá fue para la producción del History Channel? Exacto, ahí no charlas, pues yo siempre daba charlas cuando iba a Chile, ¿no? Pero en esa vez no hubo oportunidad porque estábamos ocupadísimos con ese programa, ¿no? Cuando fuimos al lago Colbún. Después yo me quedé unos días más, ya una vez que se terminó el programa. John Ryder. Pero no me podía quedar mucho tiempo, si no hubiese podido dar una conferencia, pero yo estaba trabajando full time, tiempo completo para Open Nights. Claro. Y ya me había ido 3 semanas. Entonces me quedé nomás como que completé la tercera semana o algo así. Ahí me quedé donde uno de mis hermanos y eso fue todo. Ya después no volví. Así que es hora para mí de volver. Exacto. Yo creo que lo que voy a hacer es que voy a ir primero, tal vez no de visita por un mes o algo así, y ya para ver un poco cómo me ubico ahí y para no tener que traerme todas mis cosas y todo eso, ¿no? Y ya después de eso, y tengo que actualizar mis documentos chilenos, aprovechar de hacerlo mientras esté en Chile. Y esa es la idea. No sé cuándo, pero dentro de los próximos meses. Y ya después yo creo que ya sí he tomado la decisión. No tiene sentido para mí quedarme aquí, a no ser que salga un proyecto interesantísimo así de repente, ¿no? Pero si no. La verdad porque no estoy haciendo nada aquí, fuera de sobrevivir y mantenerme en buen estado físico, ¿no? Porque a mi edad eso es importante. Pero se te escucha muy bien. Pero no estoy haciendo nada. Se te escucha bien. Se te escucha bien, Toño. Se te escucha muy bien. Se te escucha así impecable, así que nos vas a tener que dar la receta. Impeque. Eso. Sí, además sí, me estoy rejuvenando, me estoy viendo más joven en vez de más viejo. Usando el método. Yo mismo inventé un método de todas las distintas cosas que yo aprendí de artes marciales y yoga y todas esas cosas. El Instituto Arica que yo hice en mi época, eso. Y hice una mezcolanza, ¿no? De qué es lo que me servía a mí. No la vendo a nadie ni nada, así que si ahora sí resulta, si a los 90 años estoy perfecto, pues tendría que tal vez que enseñarlo. Se te escucha, pero por lo menos te está resultando. Me está resultando, sí, porque estoy con más energía. Eso es el principal indicador. Excelente. Casi nadie lo hace. Y tiene la mente así, pero súper fluida. Clarísima. Sí, en este tema, ¿sabes? De repente cuando estoy hablando de otras cosas y no me nombre una famosa actriz de cine o cosas así, pero de alguna razón el tema ufológico me caen todos los nombres, casi todos, de repente se me olvida alguno. Pero, sí, para mí, 75 años. No, tengo una memoria como fotográfica. Es que las cosas que no me digo, pues... Exacto. Es distinto. No, grande, Toño. El evento que pasó, sí, hubo una audiencia en las Naciones Unidas, que aparecen miles de libros, pero es otra cosa haber estado ahí, ¿no? Haber estado ahí. Qué locura fue eso de la audiencia. ¿Cuántos días fueron? Desgraciadamente que después cayó pues el gobierno de Grenada y al final quedó en nada. Pero pasaron esta que se llama una decisión 132, creo que se llama 132T, algo así. Ahora, una decisión en las Naciones Unidas no tiene ningún poder, ¿no? Pero es una declaración. Y la decisión de Grenada todavía está en los libros, como se dice. O sea, si las Naciones Unidas... Hubo una época, justamente cuando yo fui a San Marino, la primera vez hablé de las Naciones Unidas, porque San Marino acababa de ser admitido como miembro de las Naciones Unidas en esa época, el 97, 98 por ahí. Y entonces Pinotti tenía la esperanza que San Marino recogiera la pelota, ¿no? Donde la había dejado Grenada. Porque desde que hubo lo de Grenada no pasó nada oficialmente en las Naciones Unidas. Hubo una serie de gente que dio charlas
Yo mismo di charlas en las Naciones Unidas y algunos como Richard Hoagland, esos que son bien fanfarrones, Sí. armaron una tremenda máquina de propaganda que estaban haciendo una conferencia oficial. Oye, Que creo que, Tenía distintas sociedades. pero que tengo entendido Y que... esas sociedades estaban reguladas por el Departamento de Personal y Entretenimiento. O sea, igual que un partido de fútbol, sí, po. la agencia, o un club de bridge, o un club de póker. No, en Una serio. actividad social. Oye, a todo esto, mira, Podía dar una charla en el auditorio de las Naciones Unidas y podía venir gente oficial, claro, estaba dentro del edificio. Sí. No Pero- estaba pero- abierto al gran público. pero tengo entendido Podía que- traer sus invitados. que por lo que tú dices, por estos fanfarroneos que ellos vieron, creo que después cambiaron el centro a Cambiaron, exacto, a una iglesia. exacto. Había un egipcio que se llamaba Mohamed Ramadán, ya. que era el que hizo todos esos eventos. Tan problema causó este Hoagland que ya cuando hizo el último evento tuvieron que hacerlo en otro edificio, enfrente Exacto. a las Naciones Que Unidas. creo que era una donde habían iglesia. esos NGO, esas organizaciones no gubernamentales. Una Pero iglesia ya no era abandonada. parte oficial del edificio Sí. de las Naciones Unidas. oye, mira, hay dos cosas. Es molesto el Mohamed Ramadán con, Sí. con esa historia de Mira, Hoagland. Y Hoagland hay no dos se cosas. preocupó, hubo la Linda Howe, otros también aprovecharon. Yo, en cambio, siempre decía, yo di conferencias en las Naciones Unidas, pero no fueron oficiales, fueron para la Sociedad de Estudios Paranormales o qué sé yo. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba, SEAT, Society for algo, tendría que ver en mis archivos están en Nueva México, pero tengo la computadora. Hay acá. que verlos por visión remota. Eso. Oye, ¿sabes que hay un tema, Toño? Que, mira, aquí me hicieron dos preguntas que no quiero irnos del programa sin escucharte. Mira, lo primero que Rodrigo Armeli desde UK nos pregunta, para ti, Toño, ¿cuál fue el mejor caso OVNI? Eso es muy difícil de contestar, porque me la han hecho esa pregunta muchas veces, porque hay tantas distintas categorías de ovnis, ¿no? Entonces tú puedes ver, bueno, este caso como Trans-en-Provence en Francia tiene muy buena evidencia física, pero no hubo humanoides. Hay otros casos que tienen humanoides. Es difícil, es como... pero hay algunos casos que son especialmente buenos. Para mí uno de mis favoritos es, ya que este señor es de Inglaterra, pero no lo digo porque él sea de Inglaterra, es el caso de Rendlesham Forest, ¿no? Del de Bentwaters, la base... Bentwaters, sí. Donde, porque ese caso las tiene un poco de todo. Hay aterrizaje. También hubo que los ovnis sobrevolaban la zona donde estaban las armas atómicas. También ocurrió eso en esa base. No interfirieron con las máquinas, pero sí volaron. Y yo pues lo conocí a varias gente de los testigos, incluyendo al coronel Holt. Al coronel Holt lo conocí varias veces. Estuve incluso en su casa en Virginia, cuando estaba en el ejército, en la Fuerza Aérea, no hablaba casi nada, pues no podía. Pero una vez que ya se jubiló, se retiró de las Fuerzas Armadas, entonces ahí ya se puso un poco más activo, ¿no? Y lo trajimos incluso al Congreso de aquí de Phoenix, el World UFO Congress, una vez, y habló ahí. Esa fue la última vez que lo vi al coronel Holt. Y después estaban los otros de la patrulla, John Burroughs, y el otro que no me acuerdo el nombre. Había uno que fue el primero que yo conocí, que era Larry Warren, pero ese no era muy confiable. Después él había escrito un libro con Peter Robbins, que se llamaba Left at This Gate, y al final se pelearon, porque Peter Robbins se dio cuenta que muchas de las historias que este hombre le había contado no eran verdad. Ahora sí había estado en la base, eso sí, no cabe duda. Estuvo en la base y estaba ahí cuando ocurrieron los incidentes y todo. Yo creo que lo que pasó fue que él escuchó muchas de las historias, ¿no? Y las recicló. Ya, perfecto. Mira, y también lo otro que me preguntan es opinión tuya, Toño, sobre el tema paiguano. ¿Qué opinión tenéis de paiguano? La verdad es que no lo conozco mucho. Me acuerdo de haber oído en la época, según Bermúdez, que yo estaba explicado, ¿no? Pues no sé si eran las maniobras unitas o algo así. Sí, un dron. En este rato no recuerdo. Un dron. Ese fue siempre el incendiado, ¿no? Sí, un dron. Un dron. Sí, no creo que sea ovni o extraterrestre, pero
no lo conozco en detalle el caso. Sí. Es un dron agrandado. Claro. Oye, a todo esto les tengo una noticia, pero es una mala noticia. ¿Qué pasó? Estamos llegando al final del programa. Sí, ¿Qué podemos hacer? Se me va a acabar la batería en el teléfono, así que todavía no me ha dado la señal, pero... ¿Podemos quedar como para una segunda parte? No, claro, cuando quieran. Fantástico. Ya, genial, genial. Oye, contigo ahí a través del WhatsApp y lo hacemos en otra oportunidad. Fantástico. Sí, claro. Interesante poder hablar contigo. Hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, y que no han sabido de mí, yo no he escuchado de ellos, así que es una buena manera así de contactarse con gente. Sí, te voy a pasar el WhatsApp también de Freddy. ¿Se escucha en internet también, me imagino? Sí. Te vamos a enviar después el programa. En cualquier parte del mundo. Sí. Exacto. Te lo vamos a enviar para que lo tengas, porque en realidad este programa se escucha en todas partes del mundo. Y como dice Rodrigo, bueno, yo estoy súper contento de haber podido conversar contigo, Toño. También contento porque siempre con Rodrigo nos juntamos y hacemos buenos programas. Y de todas maneras, yo quiero que hagamos un programa, una segunda parte de esto, porque hay tantas anécdotas tuyas, Toño, tanta historia que tú conoces que de verdad sería súper entretenido poder seguir con esta conversación. Ojalá el próximo lunes lo podamos hacer, ojalá el martes. Bueno, ahí nos coordinamos a través de Rodrigo. Yo le voy a decir a Rodrigo que te pase mi WhatsApp para que podamos estar en contacto. Súper. Perfecto. Oye, por favor, les doy el espacio para que se despidan de la gente. Que me haya conocido antes. Saludos, grandes saludos. Y ojalá pues me verán en algún futuro cercano. Porque sí, yo ya tomé la decisión. Lo que tengo que sacar un pasaporte, no puedo viajar mañana, no, aunque quisiera, pero me va a tomar un tiempito todavía. Pero yo creo que ya para el año que viene, ahí estaré. Fantástico. Buenísimo. Fantástico. Gracias, Toño. Rodrigo, por favor. Oye, feliz, esta cosa se me ocurrió así de un rato para otro, decir, ¿por qué no lo hacemos de las cosas que no se planifican? Resultan mejor, ¿ok? Sí. Y qué bueno, a ver, ahí estuvimos hablando una hora con Toño, o antes de ayer, y dije, no, es la manera ahí que tenemos ahora de poder comunicarnos, mucha gente quería saber de él, siempre nos han preguntado, es una eminencia, Toño, sí, así que... Y feliz de escucharlo también con tanta energía. Le vamos a pedir la receta después. Eso. Y eso. Te dejo un fuerte abrazo, Toño. Y muchas gracias por este programa que seguramente se va a replicar por muchas partes porque es una entrevista no menor al retorno. Obvio. No había dado entrevistas. De hecho, no he hecho entrevistas hace 7 años que yo me por eso. Y no larga, a veces hice entrevistas. Gracias. No, pero larga, sí. Esto va a quedar de antología. Muchas gracias, sí, un fuerte abrazo, Toño. Te dejo, Freddy, para que te despidas. Ya. Gracias y yo me despido. Oye, gracias, Toño, gracias, Rodrigo, y están absolutamente, pero invitadísimos para un próximo programa. Así que gracias, y de verdad yo muy contento de haber podido hablar con Toño, un gusto haber hablado contigo, y Rodrigo, bueno, ahí le pasamos los WhatsApp a Toño para que estemos todos en contacto. Me parece. Y nos vemos la próxima semana, Rodrigo. Nos vemos. Chao, Toño. Chao, amigos y amigos. Chao, Toño. Chao, Rodrigo. Chao. Ok. Buenas. Hasta la próxima. Oye, queridos amigos, en realidad, bueno, yo pretendía hacer un programa también sobre el tema de la Virgen de Fátima, que hoy se conmemora 108 años de la danza del sol en Fátima. Y salimos justamente con un gran invitado que es Toño Uneus y también Rodrigo Fuenzalía, que ha estado con nosotros. Y le quiero agradecer a todos y cada uno de los que han estado en el chat. Le voy a tener que cambiar el nombre a este programa, José Antonio Uneus. Así que a ver, voy a ver si le puedo cambiar el nombre de inmediato. Ya. Vamos a cambiarle el nombre aquí al programa. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle acá. Milagro del Sol y entrevista a José Antonio Uneus, ¿ya? Para que no me reten. A José Antonio
Uneus. Chiquillo, ya estoy guardando los cambios. Ya. Y eso. Ya, queridos amigos. Gracias. Nos vemos y que estén muy bien. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Gracias a todos. Le voy a cambiar el nombre del programa, no se preocupen. Le voy a poner no sé qué le vamos a poner de título, pero lo vamos a cambiar. Y gracias, de verdad, muchas gracias, chiquillos, por haber visto este programa. Mañana ¿sabes qué? Les quedo debiendo el programa de Fátima, se los voy a hacer mañana, o si no, les levanto el video. Es que hace muchos años, te juro, hace muchos años que no conversábamos con Toño Uneus, por lo menos 20 años que Toño no conversaba con nosotros, 10 años yo diría, 10, 20 años, y de verdad ha sido un gusto poder hablar con él, una leyenda de ufología chilena, nuestro Jack Vallée de Chile. Así que nada, pues agradecerle a Rodrigo por el contacto. Sí, por Rodrigo, en realidad la histórica aparición de Toño, tremendo, pues no iba a arriesgar el estar con Toño Uneus por hablar de Fátima. Mañana les levanto el video de Fátima, chiquillos, y acuérdense que tengo programa y tenemos contacto en vivo con la doctora Catalina Carrasco, así que para que lo vean también, porque vamos a hablar sobre el pie grande chileno, ¿ya? Acuérdense, miércoles, Chacotero Paranormal, ¿ya? Y el especial de Halloween a fin de mes. Oye, lo otro, este 17-18 vamos a estar en Vicuña dando una charla, así que vamos a transmitir la charla en vivo, ¿ya? Chiquillos, nos vemos. Gracias por estar aquí. Hasta mañana. Mañana, día 7 del mes del misterio y del terror. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao.